Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí hoy. Como siempre estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con vosotros /diagonal as para hablar de un tema que estoy seguro /diagonal a, tiene a muchos de vosotros /diagonal as pegados a la pantalla y con razón. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del cotilleo, del drama, y sí, de las noticias frescas de la farándula turca que tanto nos apasiona. Y es que ¿quién no ha seguido con el corazón en un puño la historia de amor, o más bien, la historia de desamor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Por fin. Después de meses y meses de especulaciones, de rumores, de fotos a medio publicar, de miradas evasivas, y de silencios sepulcrales. Hande ha roto el silencio. Y por supuesto aquí estamos nosotros /diagonalas para desentrañar cada detalle, para analizar cada palabra, para digerir cada información que ha soltado la guapísima Hande. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero daros las gracias a todos /diagonalas por vuestro apoyo. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a al club. Y si ya formas parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí y como siempre no puedo empezar sin pediros, por favor, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis. Y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo, sobre todo, aquellos que tratan de vuestras novelas y actores turcos favoritos. Así que por favor, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Os lo agradeceré eternamente. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, la actriz que ha conquistado corazones con su belleza, su talento y su carisma en series como Love is in the Air, y Kerem Bürsin, el galán que nos enamoró a todos /diagonalas con su papel en la misma serie, y que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Todos /diagonalas recordamos la chispa, la química que tenían en pantalla, y que se trasladó a la vida real, creando una de las parejas más queridas y perseguidas por los medios de comunicación y los fans. Su relación fue un torbellino de emociones, de viajes románticos, de declaraciones de amor, y de momentos memorables. Pero como todas las historias, la suya también llegó a su fin. Y aunque en un principio, como suele ocurrir en estos casos, hubo un silencio sepulcral, un hermetismo absoluto, ahora Hande ha hablado. Y lo ha hecho como siempre con elegancia, con clase, pero también con sinceridad. Lo primero que quiero destacar es el contexto. Hande, con la prudencia y la madurez que la caracterizan, ha elegido el momento y la plataforma adecuados para romper el silencio. No ha sido a través de un titular sensacionalista, ni de una entrevista concedida al calor de las cámaras, sino a través de una conversación, un pequeño espacio de diálogo, donde ha compartido sus reflexiones, sus sentimientos y sobre todo, su verdad. ¿Y qué ha dicho? Pues bien, lo primero que ha hecho Hande ha sido desmentir categóricamente cualquier tipo de rumor malintencionado. Ha negado, de manera rotunda, que haya existido una tercera persona en la ecuación, una infidelidad, o cualquier tipo de traición. Ha dejado claro que la ruptura no se debió a un hecho concreto, sino a un cúmulo de circunstancias, a un desgaste natural en la relación. Algo que, por otro lado, es bastante común en la vida real, ¿verdad? Ha explicado que con el tiempo las prioridades, las expectativas y las formas de ver la vida pueden cambiar. Y que a veces dos personas que se quieren, que se han querido, y que se respetan profundamente simplemente dejan de encajar. Es una realidad dolorosa, por supuesto, pero también es una realidad que hay que aceptar y afrontar con valentía. Hande ha querido dejar claro que no hay malos en esta historia. Ni Kerem es el malo, ni ella es la víctima. Simplemente eran dos personas que en un momento dado de sus vidas, decidieron tomar caminos separados. Caminos que, según sus propias palabras, les permitirán crecer, evolucionar, y seguir siendo felices, aunque sea por separado. Otro de los puntos clave que ha tocado Hande ha sido la presión mediática. Es evidente que ser una pareja tan mediática, tan seguida por el público, por los medios de comunicación, y por los fans, puede ejercer una presión enorme en la relación. Cada paso, cada palabra, cada gesto, es analizado al milímetro. Cualquier rumor, cualquier malentendido, se amplifica y se convierte en un huracán mediático. Hande ha reconocido que a veces esa presión fue difícil de gestionar. Que hubo momentos de agobio, de cansancio, de sentirse vigilados /diagonalas constantemente. Y aunque reconoce que la fama es parte de su trabajo, también deja claro que necesita espacio, necesita su intimidad, y necesita proteger su vida privada.
En este sentido, Ande ha agradecido el cariño y el apoyo de sus fans, pero también ha pedido respeto por su intimidad. Ha pedido que se deje de especular, de inventar historias y de juzgarla. Ha pedido que se le permita rehacer su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y la verdad, es una petición que me parece más que legítima. En cuanto a Kerem, Ande ha hablado de él con respeto y admiración. Ha destacado su profesionalidad, su talento y su buen corazón. Ha reconocido que siempre le guardará cariño y que le desea lo mejor en el futuro. Ha dejado claro que a pesar de la ruptura, sigue existiendo un vínculo de amistad y de respeto mutuo. Y sinceramente creo que esa es la mejor forma de cerrar un capítulo tan importante en la vida de ambos. Pero ¿cómo podemos interpretar todo esto? ¿Qué significado tiene la sinceridad de Ande? ¿Cómo podemos entender sus palabras? En primer lugar, creo que Ande ha demostrado una gran madurez y una gran fortaleza emocional. Ha sido capaz de afrontar la ruptura con serenidad, con elegancia y con valentía. No ha buscado culpas ni ha intentado dañar a nadie. Simplemente ha compartido su verdad, desde el respeto y desde el cariño. En segundo lugar, creo que Ande ha enviado un mensaje muy importante a sus fans. Les ha recordado que detrás de la fama y del glamour, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con problemas y con necesidades. Les ha pedido que sean empáticos, que sean comprensivos y que respeten su privacidad. En tercer lugar, creo que Ande ha dado una lección de cómo afrontar una ruptura sentimental. Ha demostrado que es posible separarse sin dramas, sin rencores y sin buscar culpables. Ha demostrado que es posible mantener el respeto y el cariño, a pesar de la distancia. Y por último, creo que Ande ha demostrado que es una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Ha demostrado que sabe lo que quiere, que sabe lo que necesita, y que está dispuesta a luchar por su felicidad. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué futuro le depara a Ande? ¿Y qué pasará con Kerem? En cuanto a Ande, estoy seguro /a de que le espera un futuro brillante. Tiene talento, tiene belleza y tiene una gran capacidad para conectar con el público. Estoy convencido /a de que seguirá triunfando en su carrera, y de que encontrará la felicidad en el amor, o en cualquier otro ámbito de su vida. En cuanto a Kerem, también le deseo lo mejor. Es un gran actor, y estoy seguro /a de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo. También espero que encuentre la felicidad, y que pueda rehacer su vida sentimental, si así lo desea. Y por supuesto, ¿qué nos queda a nosotros /as? Pues seguir apoyando a Ande y a Kerem, respetando sus decisiones, y deseándoles lo mejor. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y de su talento. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un reality show, ni un circo mediático. Son personas que merecen respeto, que merecen su espacio, y que tienen derecho a ser felices. En definitiva, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una historia triste, pero también es una historia llena de aprendizaje. Nos enseña que el amor puede acabar, pero que el respeto y el cariño pueden perdurar. Nos enseña que la vida está llena de cambios, y que es importante adaptarse, evolucionar, y seguir adelante. Y sobre todo nos enseña que la felicidad está al alcance de todos /as, aunque a veces haya que tomar caminos separados para encontrarla. Así que con este análisis, con esta inmersión en las declaraciones de Ande, espero que os hayáis sentido informados /as, entretenidos /as, y que hayáis disfrutado tanto como yo de este vídeo. Y llegamos al final de este vídeo, y ya sabéis lo que toca. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, y que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, os animo a que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros /as de las declaraciones de Ande? ¿Creéis que es una buena forma de afrontar la ruptura? ¿Qué esperáis del futuro de Ande y de Kerem? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos /as, y ya sabéis, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguno de los vídeos que subo, y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba uno nuevo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.